Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de la capacitación de taquigrafía parlamentaria en el área y en el taller de gramática. La unidad que seguimos tratando es la unidad número 1, principales novedades de la última edición de la ortografía de la lengua española. La última edición de la ortografía se dio en el año 2010 y allí se incorporaron algunas novedades, algunas modificaciones. De hecho, los temas que va a tratar este video es el abecedario e innovaciones en el sistema. El abecedario en la actualidad cuenta con 27 letras, que son las ya conocidas, y se eliminan 2 dígrafos que son símbolos constituidos por 2 letras, como en este caso la CH constituida por la C y la H, y otro dígrafo que es la L. Se los utiliza así en el sistema gráfico, es decir, se lo elimina del abecedario, pero no deja de utilizarse cuando escribimos. Otra de las innovaciones incorporadas en esta edición es el nombre que se le asigna a cada letra para tener una denominación única, general, para los países que hablan español. Los nombres, fíjense, en el caso de la A, la B, la C, son nombres que ya los conocemos. Difiere en lo que nosotros utilizamos como B o B corta, que se lo denomina V, y la W como W, que serían las designaciones actuales. Después, si continuamos con la X, acá en este caso la Y, que se incorpora el nombre de Y Z, o sea que las modificaciones serían en la B por V, en la W por W, Y que llamaríamos Y. Bien, continuando con el tema de las modificaciones en la parte de gramática, vamos a tratar el tema de sílabas. Seguimos en la unidad número 1, concepto de sílabas, tenemos clasificación de sílabas y reglas de la división silábica. Aquí hacemos un poquito de relación entre lo que van a ver con la profesora de taquigrafía en relación a las sílabas estenográficas, y que hay una relación entre lo que sería la gramática y la taquigrafía, ya que en la escritura de taquigrafía también tenemos sílabas directas, inversas y mixtas. La sílaba directa, como su nombre lo indica, está formada por una consonante seguida de una vocal. Esto lo ocupamos también en la parte de taquigrafía. Acá hay 2 ejemplos, como por ejemplo T y río. Tenemos la consonante T y la vocal E en este caso. En el otro caso tenemos la R y la I acentuada. El otro tipo de sílaba, que sería el de sílaba inversa, cuando está una consonante precedida por una o más vocales. Al, aún, y hay muchos ejemplos más. Fíjense que acá está clarito, tenemos una consonante, va a ser la sílaba directa, como lado, lodo, duro, donde empieza la palabra con una sílaba que está encabezada por una consonante. En este otro caso, de la sílaba inversa, es la vocal la que inicia la sílaba. En las sílabas mixtas tenemos cuando una o más vocales se interponen entre 2 consonantes. Y está clarita, fíjense, tenemos la D y la R, y en el medio está la A, tenemos la B larga y la N, y en el medio tenemos la I y la E, haciendo lo que dice en el caso de más vocales que una. Y vocal silábica es la que se forma sílaba por sí sola. En este caso, al separar en sílaba, tenemos A solita o solito.
Hay reglas para la separación silábica en gramática. ¿Por qué hacemos un poco la introducción a este contenido? Habíamos visto en las clases anteriores que si bien el taquígrafo se dedica a la toma de la versión taquigráfica, a escribir a través de signos, siguiendo la velocidad del hablante, nosotros después esa escritura debemos plasmarla a la escritura convencional y hacer lo más fiel posible a lo que dijo el orador, que se entienda el contenido de lo que el orador quiso expresar. Entonces, todas estas reglas o todas estas normas son imprescindibles al momento de darle formato y escribir el texto, respetando oraciones, las normas y las reglas para escribir frases, párrafos. Entonces, tenemos que seguir ciertas reglas que hagan caso omiso a los principios que rigen la gramática. En este caso, tenemos toda consonante o consecuencia de consonante a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente. Fíjense, tenemos una consonante en todos los casos con una vocal y forma sílaba, como en este ejemplo, lote, la L forma sílaba con la O. En el caso de grasa, este grupo consonántico forma grupo con la A, acá en este caso con el grupo consonántico PL. Toda sílaba debe contener al menos una vocal. No vamos a concebir una sílaba sin que exista una vocal. Esa vocal constituye el núcleo. Otra regla, toda consonante o secuencia de consonantes a final de palabra se agrupa con la vocal anterior. Fíjense, acá en este caso tenemos una consonante a final de palabra, se va a agrupar con la vocal anterior. En este caso lo mismo, tenemos finalidad 3 consonantes, se agrupa con la vocal O. Y en este caso también tenemos 2 consonantes que forman sílaba con la O. Una consonante situada entre vocales forma sílaba con la vocal que sigue. Fíjense, en este caso dice consonante situada entre 2 vocales. Acá la L no forma sílaba con la primera, sino con la vocal que le sigue. El mismo ejemplo de alabado tenemos en eso, en ira, en ala, debilidad, en elegir, ociosidad y en ópera. Siempre cuando una consonante está situada entre 2 vocales, continúa la sílaba a la vocal que le sigue. En caso de 2 consonantes situadas, como en este caso, fíjense, tenemos grupo consonántico entre 2 vocales, siempre que no constituyan un dígrafo, acá fíjense que es estar íntimamente relacionado con el tema de las nuevas novedades en la que la CH y la L salían del abecedario, digamos, constituyendo dígrafos que sí se podían emplear en la escritura. Se dan 2 casos, según la consonante de qué se trata. El primer caso, los grupos consonánticos PR, VR, TR, DR, CR, KR, GR, FR, así como PL, VL, CL, KL, GL y FL son inseparables y forman sílaba con la vocal siguiente. En este caso tenemos apretar, fíjense, habló, ciclo, alegró, ladrón y cofre. O el segundo caso sería el resto de las secuencias de 2 consonantes forman siempre parte de sílabas distintas. Fíjense, acá tenemos 2 consonantes, acá tenemos 2 consonantes, acá tenemos 2 consonantes. ¿Y qué pasa? Forman parte de sílabas distintas. La C forma sílaba con esta vocal, AC, y la T con la siguiente vocal. Lo mismo sucede en los ejemplos que se ven a continuación. En reacción, blanco, hipnosis, perdón.
Si son 3 las consonantes intervocálicas, las 2 primeras van unidas a la vocal anterior, mientras que la tercera forma parte de la sílaba siguiente. Tenemos acá la palabra consta, las 2 consonantes que forman parte de la primera sílaba son N y S, y la tercera consonante forma parte de la sílaba siguiente. Lo mismo pasa en perspicaz, en instar, en istmo. Fíjense, hay 3 consonantes en los casos. ¿Sí? Difiere cuando hay un grupo consonántico. Fíjese que tenemos 3 consonantes, que es parte de la condición de la regla, que está entre vocales, en este caso la A y la O, pero ¿qué pasa? En este caso van a formar sílabas distintas porque hay grupos consonánticos. Acá tenemos astro, ancla, esplendor, acá estaría el grupo consonántico, explorar, acá estaría el grupo consonántico, y compra, PR sería el grupo consonántico, subclase, tenemos grupo consonántico aquí. La última regla sería, en el caso de 4 consonantes entre 2 vocales, las 2 primeras van con la vocal precedente y las otras 2 forman parte de la sílaba siguiente. Fíjense, acá tenemos 4 consonantes, la R, la T, la S y la N. Entonces, 2 van con la que precede y las otras con la siguiente. Monstruo, construyen o abstracto, obstruir, abstracto. Hasta aquí sería un poquito el tema de las reglas de la separación en sílaba. Esta es una cuestión que de repente tendríamos que anotarlas, repasarlas, buscar ejemplo en recortes, en palabras, como para entender. No es difícil, simplemente es prestar atención y hacer los diferentes grupos como para clasificar a qué regla pertenecen. Con esto damos por finalizado este tema de las sílabas y las nuevas innovaciones respecto a nuestra gramática, y nos estamos encontrando en la próxima clase.